Amunet y las mujeres de la tumba 23 y 26. 6. Hola de nuevo, cotoneros. Una semana más os traigo un nuevo capítulo para hablaros de tinta y deidades en el Antiguo Egipto. Hoy sí, hoy os enseñaré carnaza de la buena con tinta de la buena. Recordaros que esta es la continuación de 2 vídeos anteriores que os recomiendo ver para comprender bien de qué estoy hablando. Os dejo los links en la descripción. Comencemos. Como os conté, estas primeras momias tatuadas estaban vinculadas a la diosa Hathor y se las consideró en un primer momento bailarinas pertenecientes al harén del rey Mentuhotep II, dueño del recinto funerario donde aparecieron en Deir el-Bahari a principios del siglo XX. Bailarinas se las sigue considerando, pero lo de harén está cogido un poco con pinzas. Como os conté, en serio, si no habéis visto el vídeo anterior, estáis tardando, las bailarinas y las personas que se dedicaban a la música estaban ligadas a ritos sagrados y no tiene pinta de que fuesen de clase social baja, como se dice en esas primeras hipótesis. Estas bailarinas eran miembros de instituciones formales y bien organizadas, anexas a los templos, conocidas como grupos Kenner. Estos grupos eran tropas de cantantes, músicos, bailarinas y bailarines. El término Kenner puede hacer referencia a confinar, razón por la que los antiguos académicos vincularon a las mujeres con inclinaciones musicales con las mujeres que aparecen en algunas representaciones artísticas acompañando al rey en sus aposentos privados. Lo que hace difícil asimilar esta idea de que las personas de los grupos Kenner no eran más que meras concubinas o prostitutas es el hecho de que estos grupos a veces estaban compuestos tanto por hombres como por mujeres casadas. Y sí, bueno, que podían cometer adulterio se sabe, pero es poco probable porque el adulterio estaba castigado con la muerte en el antiguo Egipto. Algo curioso también es el hecho de que en la mayoría de las representaciones artísticas de los grupos Kenner tan solo aparecen mujeres, aunque también estuviesen compuestos por hombres. Quizá esto se deba a que los genitales que se mostraban en muchos de estos bailes eran los femeninos. Súper chocho al rescate. Ya os digo que la vulva tiene un papel muy importante en todo esto. Y porra, no simplifiquéis y pensad desde fuera de la caja. El hecho de que aparezca una vulva es mucho más poético que un simple poner caliente al rey y al resto de genitales masculinos de la sala. Para explicar un poco mejor este aparecer de mujeres semidesnudas tanto en los bailes como en las representaciones artísticas, creo que es importante contaros un momento concreto del mito que habla de las contiendas entre los dioses Horus y Set. En este mito hay un juicio en el que los 9 dioses principales, presididos por Ra, tienen que decidir cuál de los dos, si Horus o Set, será el que reinará en Egipto. En un momento dado, el juicio no avanza y el dios Ra se cabrea tanto que se tumba en el suelo para dejarse morir. Es entonces cuando su hija Hathor se desnuda ante él, le enseña la vulva y le provoca una enorme carcajada que hace que recobre el buen humor y el juicio pueda continuar. Este momento puntual, aunque raro, es entendido como la importancia de la unión sagrada de los contrarios cósmicos, como son el masculino y el femenino, para mantener el equilibrio y el orden tanto en el cielo como en la tierra. Y si lo sumáis a lo que os conté en el vídeo anterior de que la diosa Hathor es la encargada de acompañar al sol a través del cielo nocturno, rejuveneciéndolo y dotándolo de nueva vida cada día, es fácil asumir que el mostrar la puca al rey en realidad es un acto que quiere invocar el rejuvenecimiento y revitalización del faraón, mucho más que el que se le quiera calentar la entrepierna. Y más aún si quien lo hace es tu hija. Y que sí, que también es sabido que se casaban con sus hermanas e incluso hijas, pero no está del todo claro que esto no fuese más que un mero casamiento ritual. Pero vamos, que tampoco me quiero yo poner moralista y señalar con el dedito si algo está bien o mal. ¿Qué sería del mundo que conocemos sin endogamia en las familias de las élites y las monarquías, verdad? El caso es que existe evidencia artística en la que se sabe que estos grupos Kenner actuaron en escenas funerarias desde el reino antiguo. Su labor era la de cantar, bailar, aplaudir, darse palmadas en los muslos, chasquear los dedos, tocar el arpa, el sistro, las castañuelas o algún otro instrumento musical. La idea era crear ritmos a través de diferentes sonidos para que junto al movimiento de los cuerpos se crease una atmósfera propicia para que la divinidad se pudiese manifestar. Estos grupos Kenner no solo actuaban en contextos funerarios, también lo hacían en festividades y en cultos de diferentes deidades, como puede ser el festival ritual Hetset, que era una ceremonia real que servía para renovar la energía vital del monarca cada 10 años, donde claro está, Hathor era imprescindible, y en el que las bailarinas Kenner hacían piruetas y patadas altas en las que mostraban sus intimidades, como podemos ver en diferentes representaciones artísticas. Lo cual no quiere decir que estas artistas siempre fuesen semidesnudas y se dedicasen a la prostitución, o no al menos al momento histórico en el que se encontraron estas primeras momias con tatuajes. Lo de estar desnudas se cree que era algo de que dependía del baile. Lo que sí está claro es que ese momento de mostrar la cuca o de llevarla al aire era algo dotado de una energía especial que intentaba evocar algo transpersonal mucho más que algo carnal. Recordad esta palabra, muñecas de paleta. Ya os contaré más en el próximo vídeo. Ya que estamos hablando de piruetas, os voy a mostrar otra de las consideradas evidencias iconográficas sobre el tatuaje en Egipto. Se trata de un ostracón, que no es otra cosa que un trozo de cerámica rota donde los egipcios esbozaban ideas o incluso apuntaban la lista de la compra. En él aparece una bailarina dando una voltereta trasera y se cree que luce tatuajes geométricos alrededor de su cuerpo. Algunos incluso defienden que lo que parece un pañuelo semitapando sus intimidades también podrían ser tatuajes. ¿Quién sabe? Pero bueno, a nosotros lo que nos interesa en este vídeo es el vínculo entre las actuaciones de los grupos Kenner de Hathor y los ritos mortuorios, cosa de la que ya desde la dinastía 4 hay evidencia. Esto de que sea la diosa de la fertilidad, la misma que acompaña a los ritos mortuorios, a mí al menos me encanta por su simbolismo. Si existe ese lugar al que nosotros los occidentales llamaríamos más allá, es lógico pensar que los bebés vienen de allí y al morir los adultos vuelven allí. Así que Hathor, la dama de la vulva, puede verse como esa puerta conectora. En estos contextos mortuorios, imagino que por el mito que os conté antes, existen evidencias en las que las bailarinas Kenner aparecen actuando junto a las hijas del rey o del difunto para invocar a la diosa Hathor. Se cree que el papel de sacerdotisa de Hathor lo desempeñaban tanto las princesas reales como las esposas secundarias del rey, no las principales.
Recordemos que para ellos la tierra era un reflejo del cielo, y si el faraón es el sol, la esposa e hijas del rey serían las representaciones de Hathor. Se cree que estas sacerdotisas, siendo Hathor como era la deidad asociada a la música y al baile, pertenecían o al menos supervisaban a los grupos Kenner, y que entre ambas partes se encargaban de los servicios de culto a la diosa en el templo. ¿Y por qué os meto toda esta chapa? Porque todo esto es lo que vamos a ver al mirar la necrópolis de Mentuhotep II, el templo donde fueron encontradas las primeras mujeres con tatuajes. Como os conté, este rey parecía tener una inclinación especial por esta deidad, quizá porque la que se cree era su madre, Io, fue una importantísima sacerdotisa de Hathor. En su necrópolis, este rey mandó colocar asociadas a la tumba real 6 criptas subterráneas, cada una dedicada a una esposa secundaria que ostentaba el título de sacerdotisa de Hathor, único ornamento real. Todas murieron jóvenes, incluso una murió especialmente joven, con entre 3 y 5 años. ¿Practicarían la pedofilia o serían niñas elegidas para enseñarles desde pequeñas a ser sacerdotisas de Hathor y cumplir con ese papel? Existe una teoría en la que se cree que estas 6 esposas subsidiarias pudieron ser envenenadas para ser enterradas con el monarca, aunque se sabe que al menos una de ellas murió en el momento del parto. Pero quién sabe. Yo no estaba allí para verlo. El caso es que se cree que este señor faraón Mentuhotep II enterró a estas mujeres en tumbas prácticamente idénticas para servir en el culto de revitalización del rey, donde estas sacerdotisas de Hathor le darían vida para el resto de la eternidad. Esta hipótesis se basa en el hecho de que estas 6 esposas en sus tumbas no ostentaban el título de esposas del rey, sino el de sacerdotisas de Hathor, cosa que sí tenían tanto su esposa principal, Tem, madre de su primogénito, como Neferu, que aparte de ser su hermana, fue su esposa. Neferu, como hija de un rey, poseía por derecho de nacimiento el título de sacerdotisa de Hathor, pero este título no se sabe por qué no se incluyó en su tumba. Se cree que esto se debe a que el título de esposa real era superior al de sacerdotisa de Hathor, pero lo mismo, quién sabe. El panorama de la necrópolis queda así. Por un lado, en el templo propiamente dicho, tenemos una tumba central donde descansa el rey y Tem, la más importante de sus esposas principales. Y pegadas a ellos estarían las 6 esposas subsidiarias, con el título de sacerdotisas de Hathor. A su alrededor, construidas más tarde, se encuentran otras tumbas preparadas para mujeres dentro del mismo templo, cuyos títulos y funciones de culto, si los tenían, se desconocen. Y por último, en el patio lateral norte se encontraron diferentes tumbas que fueron saqueadas. Se sabe que al menos 2 eran de hombres, y que a diferencia de las mujeres encontradas en esta zona no fueron enterrados con grandes ajuares. Las mujeres de esta área, por el contrario, fueron enterradas con muchos elementos de valor, y no solo en lo que se respecta a joyas. 2 de estas mujeres son la segunda y la tercera mujer descubiertas con tatuajes, conocidas como mujer de la tumba 23 y mujer de la tumba 26. Esta hipótesis de que el señor Mentuhotep II quería que su templo fuese atendido por sacerdotisas de Hathor parece bastante lógico, y como la contraparte de esta diosa sería su grupo Kenner, se cree que esas mujeres sin título y las enterradas en el patio lateral eran esas artistas pertenecientes a la tropa musical de la diosa Hathor. Y por fin llegamos a la primera momia con evidencias del tatuaje y con nombre propio, Amunet, y puedo enseñaros sus carnes morenas. Amunet fue encontrada en una de las primeras excavaciones en Deir el-Bahari, enfrente de la antigua ciudad de Tebas, en 1891, causando un gran revuelo entre los académicos. Como os conté en los vídeos anteriores, quizá por los prejuicios, esos primeros descubrimientos no están nada bien documentados y su ubicación exacta en el templo se ha perdido. Aunque, quién sabe, quizás sea esa magia simpática egipcia que convierte el nombre en lo nombrado, lo que hizo que se perdiese la información. Amunet, como os conté, significa la oculta, y la verdad es que me ha costado Ra y ayuda dar un poco de luz a lo que rodea esta momia y encontrar descripciones claras. Si en todo esto que os cuento hay información sesgada, que seguro la hay, no será por falta de implicación, os lo puedo asegurar. Pero hay tanta información mezclada que se contradice entre sí en torno a Amunet que me ha costado identificar la que podría considerarse real de la que no. Amunet es el nombre que apareció grabado junto a los títulos de sacerdotisa de Hathor y único ornamento real en el ataúd finamente pintado y adornado en el que se encontró esta momia que os enseño aquí y que tiene el honor de ser la primera momia egipcia con tatuajes. Vivió durante la dinastía 11, entre el 2055 y el 2004 a.C., a principios del Reino Medio. Estaba representada en escenas de las paredes dentro del templo funerario propiamente dicho, aunque he de aclarar que en estas representaciones sus tatuajes estaban ocultos por la ropa. La momia de Amunet estaba bien conservada, fue desenvuelta y bajo sus vendas se encontraron collares de cuentas, anillos, pulseras e incluso un collar menat aún en su lugar. Los collares menat son collares formados por un contrapeso con forma de cerradura e hileras de cuentas de loza vidriada o piedras semipreciosas. El menat, como el sistro, que es una especie de sonajero, son 2 utensilios asociados a la diosa Hathor cuyo sonido, al ser agitados, se creía que agradaba a la diosa y eran portados por las sacerdotisas. Es un elemento que se considera especialmente sagrado, y esto no encajaría en la hipótesis que considera que no era más que una mera concubina. No se sabe muy bien dónde fue encontrada, si en el patio norte o en el templo. Los títulos la situarían en el interior del templo, pero los tatuajes podrían colocarla en el patio lateral, en la tumba 25, con las otras 2 mujeres tatuadas. Se sabe que junto a ellas encontraron un espejo, 2 vasijas de piedras y un ataúd de madera rectangular. De los espejos me voy a quedar con todas las ganas de hablaros, pero bueno, que sepáis que eran artículos muy importantes para estas sacerdotisas. En algunos artículos he encontrado que este ataúd contenía huesos bovinos y en otros que en la tumba había otra momia aparte de ella, y que todas estas fotos y dibujos que os muestro no serían de Amunet, sino de la otra momia. Ni idea, aunque en la mayoría de artículos no nombran a esa segunda momia, por lo que me parece poco probable que ese dato sea cierto. El caso es que, como os digo, toda la información en torno a ella está bastante liada.
como este boceto que, aunque se dice que era de Amunet, la realidad es que los tatuajes que aparecen en las fotos que se tienen de ella no corresponderían con el mismo. Como veis, está adornada con tatuajes geométricos, y por las descripciones que se hicieron de ellos, se saben que era de un color azul oscuro. A este estilo de tatuaje se los conoce como guión y punto, imaginaréis el porqué, ¿verdad? Fue encontrada recostada sobre su lado izquierdo, por lo que los tatuajes de esa zona quedaron ocultos por el oscurecimiento de la piel. Además, como las fotografías son antiguas, ese oscurecimiento no facilita ver los tatuajes bien, por lo que solo nos queda confiar en lo que dejaron escritos esos egiptólogos, que como os digo, ni siquiera están de acuerdo entre ellos. Amunet tenía tatuajes en el hombro y brazo izquierdo, debajo del pecho, en el abdomen, en el muslo derecho y una escarificación de 3 líneas en la zona de la ingle. La verdad es que me ha sorprendido que toda la información sobre esta momia está basada en lo que se escribió en 1981 y en fotografías de hace más de 40 años. Se me hace raro que nadie haya vuelto a analizar esta momia y haya usado métodos modernos de fotografía multiespectral para buscar tatuajes ocultos a simple vista. Supuestamente se encuentra en el Museo del Cairo, pero no he podido confirmarlo. Ya os digo que la información en torno a ella está muy liosa. Si me entero de algo más, os lo iré contando. 30 años más tarde, en 1922, aparecieron esas otras 2 momias con tatuajes en el patio lateral norte, de las que os hablé antes, las conocidas como Mujer de la tumba 23 y Mujer de la tumba 26. Ambas, al igual que Amunet, vivieron durante la dinastía 11, durante el Imperio Medio. Estas 2 mujeres fueron saqueadas y por esta razón se encontraron desenvueltas. De hecho, la Mujer de la tumba 23 apareció debajo de una enorme pila de escombros, junto a un montón de vendas. Aunque no se encontraron collares en ella, se sabe por los residuos metálicos que había sobre sus pieles que sí los tenían en el momento de ser enterradas. Aunque están peor conservadas que Amunet, ya que a 26 le faltan las pantorrillas y los pies y 23 tiene mal conservado el brazo izquierdo, sus tatuajes son fácilmente visibles. La Mujer de la tumba 23 aparece descrita en los registros como una mujer adulta, joven, alta y esbelta, con cabello corto, castaño y rizado. La Mujer de la tumba 26 aparece como una mujer de mediana edad. Se cree que en el momento de su muerte tendría unos 40 años. La Mujer de la tumba 23 apareció con diferentes objetos. Los mejor conservados son una caja de madera y 2 piezas de joyería. Una es una cuenta de cornalina y la otra es un amuleto cha, hecho de electrum, una aleación de plata y oro. Ambas tienen tatuados motivos muy similares en zonas similares, pero no iguales ni exactamente en los mismos sitios. Estos motivos son composiciones de guiones, puntos y series de diamantes. Tienen tatuajes por sus brazos, piernas, el dorso de los pies, en la parte superior e inferior del abdomen. También ambas tienen una escarificación en la parte baja del estómago, que puede parecer una cesárea, ¿verdad? Pero no, se sabe que no fue una intervención médica, porque la pared abdominal no está dañada. La Mujer de la tumba 26 tiene otra escarificación encima de la nalga derecha y otra en forma de 3 líneas diagonales en el omóplato, que vete a saber si fueron intencionadas o se las hizo de niña saltando una valla. Todas estas marcas son parecidas a las que se ven en mujeres nubias del grupo C de la misma época en otros cementerios, por lo que se cree que tanto ellas como este estilo de tatuaje podría tener una procedencia nubia. Lo del origen nubio de este estilo de tatuaje de guión y punto lo analizaremos en el siguiente vídeo. Por ahora nos centraremos en estas 3 mujeres que, aunque podrían ser de origen nubio, se las considera egipcias. ¿Y en base a qué? Pues bueno, los egipcios en su iconografía representaban a los nubios con la piel marrón oscura, y estas bailarinas aparecen representadas en las paredes del templo con vestimenta egipcia y con la piel anaranjada. Aunque más oscura que la piel amarillo claro reservada para las élites, no sería marrón oscura. Por otro lado tenemos a Amunet, que en uno de los murales en los que aparece representada dentro del templo aparece con peinado egipcio, maquillaje de ojos egipcio y joyas egipcias. Así que, aunque no se puede asegurar que sea completamente egipcia, la hipótesis más factible es que podría haber tenido un origen nubio, pero haber nacido en Egipto y ser completamente egipcia en ideología, modales y religión. Volvamos a los tatuajes de estilo guión y punto. Como os conté en el vídeo anterior, estos tatuajes geométricos de estas 3 mujeres aparecen representadas también en figuritas femeninas de loza encontradas en la misma zona de la misma época en diferentes tumbas. Las llamadas novias de los muertos, las recordáis, ¿verdad? Estas figuritas femeninas truncadas y las llamadas muñecas de paleta que nombré antes se cree que están estrechamente relacionadas con estas 3 mujeres tatuadas. Pero por hoy ya os he dado suficiente información, que no quiero empacharos con datos. La próxima semana seguiré contándoos más sobre quién se cree que pudieron ser, sobre el origen nubio de ese estilo de tatuajes y sobre esas muñecas de paleta que encontraron en este y otros recintos funerarios de la zona. Y sí, os adelanto que nuevamente la culpa va a tomar protagonismo. Por hoy creo que es suficiente. Espero os estéis enterando de lo que intento explicar, porque haciendo estos vídeos me estoy dando cuenta de las limitaciones que tengo a la hora de expresarme. Una lo intenta, oiga, y poco a poco espero ir mejorando. De todas, si tenéis dudas o cualquier sugerencia, no dudéis en dejármela en comentarios. Aprovecho para recordaros lo de suscribiros, darle like y todas esas cosucas. Agradeceros también que me estéis acompañando en este proyecto. Desearos una feliz semana y que Jato Rao, que nos dé la santa gana, os acompañe. Se me cuidan y cuidan de sus vulvas. Adiós.